Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Auditorio Leonardo Fabilo de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares les da la bienvenida al ciclo de charlas literarias sobre libros No hay nada escrito y a su moderadora Daniela Pantano, directora de Fortalecimiento Institucional de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Agradecemos la presencia del presidente de CONAVIP, Raúl Escándar, y al señor director coordinador de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alejandro Santa. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acercarse, por venir a este nuevo ciclo que se llama Sobre libros, no hay nada escrito. Tengo el honor de presentar a este muchacho que parece más joven de lo que es, parece mucho más joven de lo que es, Daniel Meca. Prendale el micrófono, por favor. Es un elogio, es un elogio. Hola, hola. Ahí estás. ¿Es un elogio o una crítica? No, es algo lindo que parecer más joven de lo que uno es. A mí también me dicen que parezco más joven de lo que soy. Perfecto. Así que Ya me está, parece que está contento. bien. Bueno, y a raíz de esto armamos un video para él, para que ustedes lo conozcan un poquito más allá de la entrevista que vamos a hacer después. Así que vamos con el video. Esto es sorpresa para mí también. Sorpresa, sí, es como un homenaje. Un homenaje en mi vida. A Daniel Meca le fascina leer, también escribir. Ese recorrido lo llevó del periodismo a la poesía, hasta convertirse en gestor cultural y docente. Creativo, audaz e inquieto, es creador del Centro de Atención al Lector, en donde los usuarios pueden consultar sobre recomendaciones de libros y lecturas las 24 horas del día. Con el afán de acercar a Jorge Luis Borges a nuevos lectores y relecturas, creó hace 7 años el Borges Palooza, un festival que tiene al gran autor argentino como protagonista. También lleva adelante recorridos guiados por la Buenos Aires de Jorge Luis Borges, en los Borges Tour. Conversamos con Daniel Meca para conocer su camino lector y sus experiencias de escritura. Hermoso. ¿Te gustó? Una de dos, o me estoy por morir mañana, No sé. o es el lanzamiento de mi carrera política. Bueno, no. Yo creo que está muy, muy bien, muy amoroso todo Pero lo que... por supuesto, en ambos casos era un elogio. Bueno, Daniel, a mí recién estábamos hablando off the record y me contaste que trabajaste... ¿Él tiene, puedo decir tu edad o no te gusta? Sí, claro. Ah, bueno, 38 años nada más. Y trabajó 12 años en prensa. Eso, Sí. digo, más allá de todo lo que hemos visto, me parece, digo, maravilloso todo lo que has hecho en tan poco tiempo de vida. Sí, el trabajo en prensa, particularmente en las redacciones, te da precisamente un método, una organización, una disciplina que de algún modo explica por qué se pueden hacer estas cosas. En absoluto creo que tenga que ver con algún gesto de talento o alguna eficacia en particular, sino es pura organización. Cuando uno organiza bien, la commodity más importante que tenemos en esta época, que es el tiempo, las cosas se pueden hacer. Muy bueno ese mensaje. Y Daniel, ¿por qué Borges? ¿Por qué Borges? Porque me da plata. Ah, no esperaba esa respuesta. Claro, hay que hablar directo. Sí, siempre Está digo, bien, me encanta que seas sincero. siempre digo que le extraigo tanta plusvalía a Borges que avergonzaría a Marx si estuviera vivo. Bueno, decir qué significa que me da plata. Significa, más allá del chiste, que es un autor, como recién conversamos en una entrevista previa, que pese a haber fallecido en 1986 y pese a que mientras nosotros estamos hablando se está publicando un libro ahora sobre Borges o alguien está escribiendo un libro sobre Borges,
se sigue produciendo contenido sobre Borges. Constantemente. Constantemente. Es como el río de Heráclito, que él decía. Yo siempre digo, nosotros le choreamos a Borges, pero Borges choreaba por todos morir, lados. ¿no? ¿A quiénes, por ejemplo? A Cervantes. Cervantes le tuvo que haber hecho un juicio. Si Borges hubiera vivido en 1615, 1614, era un juicio, pero pleno. Pero está muy bien. Pero sí. Está muy bien, porque ¿qué es lo...? Robar en literatura, que es la condición de la literatura, es sencillo. Lo difícil es saber qué robar y a quién robar. Borges tenía mucha astucia, era un gran lector para definir de dónde robar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de robar en literatura? Porque si no parece ya una charla delictiva. Hablamos de que la literatura son versiones, que no hay originalidad, que todo texto que uno produce está basado en las lecturas que uno tuvo previamente. Borges precisamente es quien es por las lecturas que él ha tenido. Cuando él dice, yo soy un mejor lector que escritor, está diciendo algo muy importante. Está diciendo que su literatura se basa en aquellas literaturas que él leyó y que es él, a su vez, continuidad. Pero Borges tenía una astucia. Vos decías, ¿a quién le roba Borges? A Poe. Poe, en La carta robada, un texto clásico de él, hace algo extraordinario, que la mejor forma de ocultar algo es exponerlo, ¿no? Ese es como la columna vertebral de ese texto. Y Borges justamente hace eso, en los epígrafes, él expone la fuente de donde está sacando la idea. Por ejemplo, las ruinas circulares. ¿No? Él pone el epígrafe de Alicia a través del espejo, que es un diálogo entre Alicia y Tweedledum, y empieza en un momento Alicia a decir, che, ¿cómo saben que el rey rojo está durmiendo? Y los otros le dicen, no puede ser de otra manera, si no, vos no estarías acá. Es decir, ella es el resultado del sueño de él. Borges pone eso en el epígrafe y desarrolla toda la trama de las ruinas circulares. Un texto que no quiero contar mucho porque se spoilea, pero recomiendo ver la película El Origen o Inception de Christopher Nolan, otro gran robador de Borges. Es que yo creo que todos robamos un poco en el arte, ¿no? Pero sí, claro. Es así, es un poco así. Pero claro. Nadie inventó nada, al fin y al cabo. Y cuando crees que inventaste algo, te vas a frustrar. Totalmente. Porque si partís de esa base después de leer un texto como Tlön, Uqbar Orbis Tertius o Pierre Menard y decís, es como ver jugar a Messi. Claro, totalmente. ¿Para qué voy a jugar? Entonces, digo, si uno no entiende la literatura como movimiento, no puede avanzar en la literatura. Lo mismo con Borges. Pero ahora, porque le gusta o porque no le gusta Borges, porque yo algo que trato de desarrollar justamente es que te puede no gustar. Podés ser lector y te puede no gustar Borges y no hay ningún rollo en eso. Pero ahora, si uno lo va a criticar a Borges o a Aira o a Saer o a cualquier otro escritor, y es importante leerlo. Totalmente. Uno no puede criticar aquello sobre lo cual no lo leyó. Hay un poco de prejuicio respecto a cómo acercarse a Borges. Yo te soy sincera, a mí me cuesta Borges, me cuesta bastante, no sé a cuánta gente acá en la sala le debe costar, o quizás a todos les encanta y lo leen perfectamente, a mí me cuesta, tengo que releerlo. ¿Cómo haces vos con tus cursos o con la gente con la que te encontrás para romper ese prejuicio y para abrir el camino hacia Borges? Porque es complejo. Bueno, está en tu pregunta está formulada la respuesta. Bueno. Lo importante en Borges es releerlo. Releer. Sí, uno de los dichos que suelo decir, mejor que leer a Borges es releer a Borges. Parece una frase hecha, ganchera, que lo es en algún punto, pero tiene un sentido que la propia naturaleza de la literatura de Borges propone. Por ejemplo, vamos a voy a proponer un ejercicio de imaginación. Año 1939, uno va, se compra un pucho, compra el diario y se compra la revista Sur. Y va a encontrar en la revista Sur, año 1939, un cuento que se llama Pierre Menard, autor del
Quijote. Es decir, no va a una librería y va a buscar un libro de cuentos, lo va a buscar, compra una revista donde hay reseñas de autores reales, de libros, etc. Y aparece este texto, Pierre Menard, autor del Quijote, y uno, en una época no googleable, Sí. no tiene ninguna manera de chequear, por lo menos en lo breve, que si Pierre Menard existe o no existe. Si el proyecto que el texto le atribuye a Pierre Menard, que es escribir el Quijote palabra por palabra, punto por punto, coma por coma, y que no solo no es plagio de Cervantes, sino que es mejor del texto de Cervantes, es algo que el lector de 1939 no puede verificar. En primer lugar, ahí está el juego con el lector de 1939. En segundo lugar, si uno hace ahora el ejercicio en 2024 de leer por primera vez ese texto, es decir, que puede en 30 segundos verificar que Pierre Menard es un autor ficticio, que es un chiste de Borges, igualmente el texto sigue inquietando. Y en esa inquietud que genera el texto de Borges es donde yo propongo la relectura, porque todo lo que inquieta uno regresa. Como las grandes películas, las grandes obras de teatro, los grandes textos, totalmente. Exactamente, es como El Padrino. Claro. ¿No? Leer Pierre Menard es como mirar El Padrino 2. El Padrino 3 podríamos discutirlo un poquito más, pero El Padrino 2 es como leer, ahí tenemos un título Sí. para los Mira, para el streaming. Pero eso que en 2024 sí, el ejercicio que funcionaba en 1939 siga funcionando en 2024 es, a mi entender, lo que convierte a Borges en un clásico. Escúchame, ¿y cómo empezó este proyecto de Borges para Centennials? Eso me parece maravilloso porque no cualquiera hoy se acerca y tiene la inquietud de acercarse a Borges. ¿Cómo nació ese proyecto? El proyecto nace con la perspectiva de que se ha creado un mito, varios mitos en torno a Borges, pero uno es el escritor inalcanzable, otro es el escritor que solamente puede acceder una cofradía de eruditos en un templo en Japón, Claro, ¿no? Completamente alejados de la realidad y están leyendo, lo cual si está ocurriendo me parecería genial. Sí. Pero además que es un escritor que se quedó en el siglo XX. ¿Y cómo te acercás vos a los Centennials? Justamente en esa idea era, miren, cuando yo hablo con chicos de escuelas secundarias, miren que Borges no es un escritor en blanco y negro, no es un escritor que quedó congelado en sus grandes, sobre todo en sus grandes dos libros, que son Ficciones y el Aleph. Siempre les digo que es el álbum blanco de Borges. Si a alguien le gustan los Beatles, les va a gustar las referencias. Después de hacer eso, Borges alcanza lo máximo a lo cual pudo llegar. Pero justamente Borges es puro movimiento. Por eso hablábamos antes del río Heráclito. Entonces, no solo es un escritor que no es en blanco y negro, sino que es en colores que todavía se están inventando. Y pongo el caso del Jardín de senderos que se bifurcan, un texto de 1942, que el tipo es Borges, sí, sí. El tipo se mete con la física cuántica. Después le preguntaban, ¿cuál es el corpus de lectura que tenés? Y decía, bueno, mi padre, una vez, frente a un tablero de ajedrez, me habló por las paradojas de Zenón, de las paradojas de Zenón, siempre se tiraba menos. Era un gran chanta, pero hay que saber ser un gran chanta. Es una especie de Saul Goodman, pero de la literatura. Sabía vender literatura, y eso también es una enseñanza. Porque muchos dicen, bueno, escribo el texto y me alejo de la realidad. No, Borges sabía cómo vender su literatura. De hecho, y acá sigo con la idea de cómo hablarle a los jóvenes, Borges trabaja de todo en su vida, pero además
primero se tiene que pagar su primer libro de poesía y la forma de vender su primer libro, de difundir su primer libro de poesía, se metió en una redacción de la revista Nosotros, agarraba el librito y lo iba poniendo en los sobretodos de los periodistas. Mira vos, eso no lo sabía. De modo que cuando hablamos de Borges y hablamos de la juventud, hay una simbiosis temática, porque los temas que Borges toca, por ejemplo, en el Jardín de Senderos que se bifurca, son los temas que hoy por hoy vos ponés Disney Channel y está todo Marvel, y Marvel está hablando de los multiversos y demás, cosas que ya hacía Borges en 1942. Pero además, la idea de que como en la juventud, que uno tiene que hacer de todo, Borges hizo de todo. Él no era un Ocampo, él no era un Casares, tenía que agarrar la pala, no podía dedicarse a leer toda su vida. Fue un trabajador municipal y está muy bien. Del 37 al 45 trabajó en la biblioteca Miguel Cané. Claro. Y no era jefe de la biblioteca Miguel Cané, era segundo auxiliar de la biblioteca Miguel Cané. Mira vos. ¿Y cómo te reciben los chicos con esto? O sea, ¿cómo los ves? ¿Receptivos o más reticentes? Bueno, yo trato de buscar un registro más descontracturado. ¿Y por dónde entras, por ejemplo? ¿Qué les decís? Spider-Man y no sé qué. Borges. Sí, tengo algunos... Porque dijiste Marvel y se me vino ese claro, mundo. bueno, empiezo a comparar a Borges con Loki y ciertas cosas de Marvel, por supuesto, para escribir sobre eso me tuve que ver todo Marvel, como la naranja mecánica que te abren los ojos, así, me vi como una semana todo Marvel para tratar de entender también ese universo, porque hay un montón de registros que a mí se me iban, entonces tenía que ir a tratar de ver, bueno, cuál es el corpus que los pibes y las pibas de hoy están consumiendo. De modo que, por un lado eso, y después, por ejemplo, Borges es Messi. No, una frase completamente arbitraria, que no tiene ningún tipo de justificación, pero que atrae la atención. Después, bueno, hay que explicar por qué Borges es Messi. Creo que fue Juan Sasturain hace unos años que escribió un texto que se llamaba Messi, autor del Quijote, cuando Messi había hecho un gol, para los futboleros lo van a recordar, un gol cuando jugaba en el Barcelona de Guardiola, que es como el Ficciones de Borges. Cuando jugaba ahí, hizo un gol que era idéntico al gol de Maradona a los ingleses. Entonces, justamente era el juego de Messi escribiendo como Cervantes, digamos, en el juego ese. Finalmente, lo que se trata es de conectar, ¿no? De que Borges no es simplemente algo que uno agarra de la biblioteca, sino que vas al Padrino, puedes encontrarlo. Vas a Messi, puedes encontrarlo. Vas a Marvel, puedes encontrarlo. El tema es estar atento a generar nuevas ideas, porque se ha escrito mucho sobre Borges, se va a escribir mucho sobre Borges. Si uno no tiene una idea propia sobre eso, propia no en el sentido original, sino de que pueda arrojar una idea y que se ponga en discusión. Total. No hay ningún Por problema. eso vos decís que Borges es la bestia pop, la gran bestia pop, por esto que estamos hablando. Claro, bueno, ahí está el choreo al indio. El choreo al indio Solari, claro. Y a Sky, que si están, obviamente no están por ahí, pero si llegan a estar por ahí, perdón por el atrevimiento. Pero Borges en vida era un icono pop. Dios. Hay una película, 1970, la pueden youtubear, se llama Performance, que es una película que hay sexo, drogas, rock and roll, Mick Jagger leyendo El Sur, el cuento del sur de Borges. Dios. En plena efervescencia de Londres y la psicodelia y demás. Y uno dice, che, suponete que estás ahí haciendo zapping y de repente ves a Mick Jagger leyendo a Borges en medio de una orgía. ¿Qué es esto? Bueno, es que justamente Borges ha trascendido los claustros académicos, pero no por decisiones ajenas a él. Borges no era inocente, y volvemos a esto. Borges era un escritor que estaba de los dos lados del mostrador. Él controlaba lo que escribía, pero buscaba controlar el sentido de cómo se lo iba a leer. Por eso,
y acá hay muchos bibliotecarios y también en el streaming hay muchos bibliotecarios, leer la poesía de Borges es lo más difícil del mundo porque el tipo te cambiaba todo en las reediciones. Sí, claro. Modificaba, después ponía en el prólogo, he hecho alguna limadura, y veis la limadura y borró el poema, no está más el poema. Y eso no es de alguien que está despreocupado por, bueno, escribí esto a los 23 años, qué sé yo, estaba en una. Es alguien que está preocupado por cómo va a quedar en la eternidad. Y eso es, eso es fascinante de, eso es fascinante, de Borges. Total. ¿Y cómo surgió el Borges Palusa? Eso es maravilloso. Va como tuk, 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 tuk. Sí, hermoso. El Borges Palusa justamente surge como resultado de todas estas ideas, es decir, concentrar un poco estas ideas para hablarle a esta nueva generación, de decirle, che, hay un Borges para cada lector. De nuevo, suena a eslogan, pero finalmente lo es. Y cuando decimos hay un Borges para cada lector, no significa que te tiene que gustar Borges. Yo insisto eso, porque ha quedado otro de los mitos asociados a Borges, que tengo que leerlo hasta que me duela. Ay, ¿Viste? Sí. Y de repente vas con Tlón y decís, uy, ¿cómo salgo de acá? Sí. Y si le digo, no sé, una charla nerd, si le digo a un colega, che, no me gustó Borges, sí, tipo, tremendo. te saco el pasaporte fuera de mi país. Y si no te gusta, está todo bien. Está todo bien. Entonces lo que yo propongo es leerlo con placer. Que no sea, en primer lugar, que no sea un acto dejarse llevar, ¿no? Con la lectura también, porque a veces uno se detiene. A mí me pasaba que me detengo tratando de entender y no, dejar que fluya, ¿no? Exactamente, porque no, sí, es que es así, es dejar que fluya, porque si uno se detiene, por ejemplo, en las erudiciones del texto, volvemos a Pierre Menard, que está lleno de erudiciones, va a perderse el gran humor de la idea, que era este chiste de que Pierre Menard escribe el Quijote palabra por palabra, punto por punto, coma por coma, y que no es plagio, sino que es un texto mejor que el de Cervantes. Esa es la gran ironía, esa es la gran idea. Por eso Borges es un escritor conceptual, es un escritor de ideas. La erudición acompaña la idea, no la idea acompaña la erudición. Pues si uno se detiene en todas las erudiciones que tiene el texto, no puede avanzar. No avanzás. No puede avanzar. No, claro. Y además juega con otra cosa. En medio de esas erudiciones, supongamos, te mete 10 erudiciones y en esas 10 hay 2 que son falsas. Claro, también eso. Entonces, te marea encima, claro, todo. Claro, entonces muchas veces se dice, y esto no lo digo en desmedro de Cortázar, sino justamente para hacerlos dialogar, se dice, Cortázar es un escritor que hace jugar al lector y Borges no. Y es falso. Borges todo el tiempo está pensando en el lector. Inventarle un personaje ficticio y pasarlo como real es interpelarlo al lector, es no dejarlo estar tranquilo. La intranquilidad no es un gesto negativo, es un gesto de atención. Es decir, vos estás atento o sobreatento. Y es jugar, juega con vos, te boludea. Y está muy bien que Borges te boludea todo el tiempo. Basta ver los diarios de Bioy sobre Borges para también darle otro sentido a esa palabra. Claro. Pero está muy bien que te boludee. Y esto lo decía Piglia, crea un lector paranoico. Es decir, un lector que está sobreatento a aquello que está leyendo. Entonces, ¿cómo no va a ser un lector que juega? Claro. Un escritor que juega con el lector. Claro que juega con el lector. Maravilloso. Escúchame, ¿y esto del centro de atención al lector y las poesías por WhatsApp? ¿Cómo es eso? Me parece maravilloso también. Claro, tantos proyectos que tenés y tantas inquietudes. Sí, y ni un peso. Bueno, ya se va a monetizar, ya de a poco. Claro, es que justamente la cantidad de proyectos van en función de crear un sueldo. El Poesía por WhatsApp, que es gratuito, que se puede, después damos las coordenadas, es... ¿Cómo es? ¿Que es un teléfono que vos tenés ahí con vos? ¿Este teléfono? Es mi teléfono. ¿Y te mandan un mensaje ahí? No, al revés. Yo todas las mañanas envío, ya creo que 1200 días, envío un poema cada mañana. ¡Ay, yo quiero recibirlo! Pero... Mándamelo, si tenés mi WhatsApp. Te voy a mandar el link
Y además voy a subir después el link a mi cuenta de Instagram, Por que favor. es @DanielMeca, Meca con doble C, y ahí se pueden sumar, es libre y gratuito. ¿Y vos mandás el poema por WhatsApp todas las mañanas? ¿A qué hora? Ojo, porque quizás despertás alguno. A la hora que me levanto. ¿A qué hora te levantás? Y depende, pero puede ser a las 7 de la mañana para ir a correr o puede ser a las 12 del mediodía. Ah, vas variando, cuando me no fui de tenés un joda. horario fijo. Ah, claro. Entonces depende. Cuando te levantás vos llega el mensaje. Exacto, Ok, exacto. bueno. Pero aclaro, no es un poema mío, sino, además no tengo 1200 poemas, No. sino que son poemas que yo elijo. Y la idea de justamente que sea por WhatsApp es, en el mejor de los sentidos, darle un aire a quien lo está leyendo en las circunstancias que lo está leyendo. Entonces, a veces me escriben, me dicen, recibí el poema en medio del subtv, así como todo apretado, y me dio alegría recibirlo. Qué Es decir, lindo. corta un poco con el día. Y el centro de atención al lector justamente busca darle prioridad al lector. Porque esto lo vemos todo, sobre todo en los suplementos de cultura, en los cierres de año de suplementos de cultura, que le preguntan a los escritores y escritoras cuáles consideran que es el mejor libro del año. Pero no le preguntan a los lectores, lo cual no quiere decir que el escritor no sea un lector, pero lo que quiero desarrollar es que el lector tiene tanta legitimidad como cualquier otro escritor. Totalmente. No es necesario sacar un libro, producir un texto para tener una idea sobre un libro. Es decir, el lector, como lectores tenemos una legitimidad muy fuerte y no es necesario ser un autor para eso. Entonces el centro de atención al lector era justamente eso, que entre los propios lectores desarrollen una corriente de ideas sobre un libro, les guste o no les guste, pero que el capital simbólico que tiene el lector es extraordinario. Sí, totalmente. Y vos diste un montón de cursos, talleres. ¿Cómo vas pensando en las propuestas? Porque son sumamente originales todas. ¿De dónde vienen? ¿Lo pensás desde el dinero, ya que hablamos del dinero, desde lo que te puede generar un ingreso o desde algo que te moviliza a vos, o que se te ocurrió, qué sé yo? ¿Cómo vienen esas propuestas a tu cabeza? Con respecto al tema del ingreso, digo, más allá de los chistes que hemos hecho, Sí. es fundamental porque hay, en general, digamos, no hablo de nada en particular, Sí. y hay un proceso de deslegitimación de lo que es la producción de literatura en el mercado editorial, lo cual si sos escritor y demás, y si hay escritores acá, en general cobrás cada 6 meses las regalías y demás. De modo que en un país con inflación, bla, 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 tenés Total. que tomar iniciativa. Ujú. Pero eso es para otro Sí, es un capítulo aparte. debate, un debate que es profundamente necesario. Ujú. Pero desde otro lugar, hay una dirección que yo tomo de Borges es la territorialidad. Borges era un escritor territorial. Borges ocupaba espacios. Y esto es política. El espacio que no se ocupa lo llena otro. Total. Es así. Cualquiera que ha hecho política de alguna, no necesariamente partidaria, cualquiera que haya hecho política va a entender el sentido estratégico de esa idea. Y Borges tenía ese sentido estratégico. Borges era un animal político. Y alguien que era más animal político que Borges era la madre Borges. Si Borges tenía un jefe de gabinete, era doña Leonor Acevedo de Borges. ¿Por qué? Porque era la dirección estratégica de su hijo. Ah, mirá vos. Definitivamente. Era un nivel de lucidez. Después, bueno, Georgie la llamaba, tenía 45 años, la llamaba, che, estoy con Estela Canto, vuelvo a la... Y bueno, otro rollo freudiano. Pero en lo que va a la estrategia política, la madre tuvo mucho que ver en la dirección a la cual tenía que ir su hijo. Pero cuando me refiero a territorialidad, me refiero a que vos le tocabas, Borges vivía en Maipú 994, sexto piso B. Vivió ahí desde el 44 hasta noviembre del 85, que se fue a Ginebra y Palmoya. Cuando
Y Palmó, y está bien, ¿no? Sí, sí. Y murió. Murió. La gente muere. Cuando murió Doña Leonor, la madre de Borges, murió a los 99 años. Yo tengo un recorte de un diario porque me pareció extraordinario. Dice, Doña Leonor dejó solo a Borges. Así, le juro que así era el título. Y ya era hora. Claro, 99 años. Ya está, claro. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto más? No, pero el ángulo de la nota me pareció maravilloso en el sentido terrible. Entonces, Borges, en ese sentido de territorialidad, recibía a todo el mundo en la casa. Iba Vargas Llosa, esto lo cuenta el propio Vargas Llosa, que le señala las goteras que tenía en la casa. Le asombra que Borges no tuviera demasiados libros, que no tuviera ningún libro suyo. Y después le preguntan a Borges y Borges dice, sí, me visitó un agente inmobiliario peruano, creo que era. Era malo Borges, era malo. Pero se asombraban precisamente de cierta discreción, cierta modestia. Y Borges era un tipo que primero lo dijo antes que el indio, decía que el lujo era una vulgaridad. Él no vivía ostentosamente, ni ostentaba sobre su literatura. Tenía otras estrategias para ostentar, pero no la vulgar, no la tradicional. ¿Cuáles estrategias para ostentar? Por ejemplo, la de tirarse a menos. Ajá. Él siempre se tiraba a menos. Cuando le decía, Borges, usted es el mejor escritor del siglo, dice, caramba, habrá sido un siglo muy malo. Siempre, o lo paraban por la calle y le decía, Borges, yo soy escritor. Y él hacía una pausa, y ahí está el humor británico de Borges. En esa pequeña pausa, lo Monty Python, decía, caramba, yo también. ¿No? Entonces, esa idea, que era muy elaborada con él, va totalmente en contra lo que hacía, que era corregir hasta la médula sus textos. ¿Por qué alguien que hubiera querido el olvido total iba a corregir sus textos? Total, si es el olvido, todo termina, no hay ningún sentido. Él corrige sus textos, primero porque está pensando en cómo lo van a leer después de muerto. Y segundo, hace algo muy astuto, que no lo hace Cortázar, que es convertirse en un escritor de siglos. Convertirse en un escritor que atraviesa todos los siglos, de modo que se convierte en un hecho atemporal. Y eso lo hace a partir de 1960, cuando empieza a escribir en soneto. Oliverio Girondo, que era el archinémesis de Borges, en términos Marvel, creo que en el año 52-53 escribe un libro maravilloso, se llama En la más médula. Y Borges, a los 5 o 4 años, escribe El Hacedor, 1960, que empieza a escribir como Quevedo, como Góngora, como en el siglo de oro español. Es decir, cuando todos estaban en la vanguardia inventando palabras y demás, Borges se va a escribir de modo más tradicional y clásico. Eso es deliberadamente pensado por Borges. Porque si vos si un escritor en los años 60, cuando está el Ditela, cuando están Girondo flasheando por acá, y el tipo empieza a escribir, lo cual es un hecho contracultural. La tradición, escribir de un modo tradicional en 1960 era un hecho contracultural definitivamente. Maravilla. Pero eso hace que hoy sea difícil ubicar a Borges en un tiempo. Lo lees y aparece Cervantes, aparece Schopenhauer, aparece Homero, aparece Hume, bueno, etc. De modo que eso es deliberado. Y por eso digo que eran las estrategias de Borges más que decir yo voy a ser un escritor que va a quedar consagrado en los siglos. Claro, era muy estratega. Era un gran estratega. Y en esa estrategia, y ahí cierro la idea de la territorialidad, él recibía a Vargas Llosa, pero recibía también a chicos de colegio secundario que le tocaban el timbre. Cada 2 meses aparece una entrevista de chicos de colegios secundarios que en el 80 le tocaron el timbre y le quisieron hacer una entrevista y Borges le dijo, sí, pase. O también gente que se lo encontraba caminando ahí en la calle Florida. Yo en el libro amarillo, Borges la gran bestia pop,
pongo Borges era como a Luca Prodan. Todo el mundo Claro. tiene una anécdota con Borges, como todo el mundo se tomó una ginebra con Luca. Claro. Yo no sé si todo el mundo se tomó una ginebra con Luca. Seguramente muchos sí, por eso terminó muriendo Luca. Pero Pobre Luke. sí, sí, pero todo el mundo tiene una anécdota con Borges y debe ser así, porque el tipo andaba por todos lados. lindo. Y ahí es cuando digo que era territorial, no era como Salinger que de repente estaba encerrado y demás. Gran escritor, insisto, no se trata de generar binarismos que no existen, sino generar comparaciones para tratar de ubicar Claro. al tipo de perfil de escritor. Borges es un escritor que se mostraba, lo entrevistaba la ATC, lo entrevistaba la TV española, hay una anécdota en Pehuajó que es maravillosa. El tipo iba a dar charlas a pueblitos de Pehuajó, de hecho tuvo que ir a terapia para poder hablar en público, porque tenía que ganar guita, porque no tenía un mango y tenía que ir a dar charlas a pueblitos, y parece que había uno en un pueblito que era como una especie de groupie de Borges. Había 6, 7 personas y uno de ellos era este groupie. Y parece que lo estaba jedeando a Borges, ¿no? Jedeando, decir qué quiere decir jedeando, porque acá me parece que hay gente que Sí, como molestando. claro, como que le estaba diciendo, dígame, maestro, Juan Dalman en el sur, ¿muere o no muere? ¿Qué quiso decir Contlón? ¿El inmortal finalmente muere o no muere? Bueno, nos imaginamos eso. Y entonces Borges le dice, ¿conoce usted la vieja copla de Pehuajó? Dice, no, le dice su interlocutor, dice, en el centro de la plaza de Pehuajó hay un letrero que dice, andate a la puta que te parió. Su interlocutor, muy serio, le dice, ¿sabe qué, Borges? Ya la conocía. No, era maravilloso, pero tenía el tipo, pero porque estaba ahí, porque estaba todo el tiempo y tenía que hacer chistes. Y realmente a ver que un escritor así, que uno asocia en las altas esferas de la literatura, de repente esté boludeando a un groupie en Pehuajó, es maravilloso. Sí, es maravilloso. Entonces, cuando una le lucidez, de una rapidez de... el sobrino, Miguel de Torre, con quien tuve digamos, un lindo vínculo, me decía, mi tío era un repentista, se le ocurrían cosas, es como Charlie. Claro. A Charlie García tiene eso, que uno lo ve en las entrevistas y el tipo es un repentista. Sí. Bueno, Borges también, a Borges se le iban ocurriendo chistes a medida que iba avanzando su vida. Escúchame, vos escribís poesía también. Aparte, escribís poesía. Eso dicen. Eso dicen. ¿Y de dónde vienen? ¿Cuáles son tus influencias en la poesía? Bueno, a mí me gusta mucho la poesía japonesa. Ah, mira vos. Me gusta mucho el haiku. Creo que ahí hay un tipo de rigor en la atención sobre el verso que me interesa particularmente. Me gusta polemizar un poco con la tendencia dominante actual en la poesía, que es la idea de la lírica del yo o el poema del yo. Y trato de, por lo menos en las clases que yo doy, no en desmedro de ese tipo de literatura que ya lo hacían los beatniks en el Greenwich Village en los años 50, lo hacía, ¿cómo se dice? Lo hacía... se me fueron... Kerouac, Burroughs, etc., sino la idea de que todo vale en poesía. Y no lo digo en un sentido en absoluto solemne. No es que digo, no, solamente pueden escribir poesía ciertos iluminados. Al contrario, yo creo que todos debemos escribir poesía. Ahora, si nosotros decimos que todo lo que cada uno escribe es poesía, el trabajo de la poesía deja de existir. Total. ¿Cuál es el trabajo de la poesía? La corrección, la atención, el pensamiento. Es ahí. La poesía puede ser escrita por todos, pero no todo lo que se escribe es poesía. Y en esa frontera es donde se define el poema. Y el
el oficio del poeta es un oficio muy ingrato. Este país ¿Por qué? ha dado poetas, no sé, alguien, ojalá se lo recuerde permanentemente más, por ejemplo, Alberto Girri, que era un poeta extraordinario, pero no solo por lo que escribía, sino por el pensamiento que tenía sobre el oficio de la poesía. Y eso yo creo que ha ido mermando, la idea de pensar el poema. Después uno tiene estilos y demás, pero la poesía no es una cuestión de iluminación. Esto de me voy a un bar y de repente viene un rayo iluminador y me trae ese verso y demás, no existe. La poesía es sentarte a laburar, como yo digo, es un oficinista del verso. Después lo que querés hacer con el poema, yo digo, si te sirve para ponerla, por ejemplo, si ese es tu fin... Puede ser, escúchame, es válido. Puede ser, es un fin noble. Sí, claro. Hay un montón de fines. Claro. Pero ahora, eso es lo que le digo a mis alumnos, ahora cuando trabajamos con el poema nos ponemos el traje, nos ponemos la corbata y analizamos si ese verso tiene que terminar en esdrújula, en grave, si tiene que ir una coma, si no tiene que ir una coma, dónde tiene que cortar el verso, si, por ejemplo, leer otros poetas para tener aprender a rematar el poema. Es decir, hay un trabajo y eso para mí es fundamental. Escúchame, vos sos corredor, nadador, fuiste federado en tenis como yo. Pero tenemos la misma edad con Dani, así que quizás nos enfrentamos. Quizás nos enfrentamos en algún partido y no lo sabemos. ¿En un dobles? Puede ser, yo jugaba a dobles. ¿Vos también? No. Ah, bueno, entonces no. Pero... Escúchame, contame, a mí me apasiona saber, a los que corremos, yo también soy corredora, digo, a los que corremos, todas las cosas que se te van ocurriendo en la mente. ¿Cómo? Porque uno tiene la idea de, no sé, un escritor, nada, así, sentado, escribiendo, se acuesta tarde, el pucho, el alcohol, no sé, ¿viste? Está como en el imaginario eso. Y vos sos todo lo contrario. Sí, también me gusta eso. Ah, bueno, no lo sabía. También me gusta eso, pero de acuerdo a la etapa. Si estoy preparándome para una carrera, no. Lo abandonás. En absoluto, sí, parcialmente. Pero tiene que ver justamente con un propósito. Si uno no tiene una dirección, es energía que se desvanece. Una motivación. Sí. Yo llamo justamente motivación a la dirección. Y no hablo en un sentido infalible del término. Sí. Es decir, no es que la dirección que uno elige es la correcta. Uno elige una dirección. Sí. Si esa dirección es correcta o no es correcta, eso lo va a decidir el camino. En todo caso, uno después saca conclusiones sobre la base de si salió bien, si salió mal. Sobre todo si salió mal y sobre todo si salió bien, ¿no? Porque también tenemos un rollo con la parte triunfalista de decir, si salió bien no hay nada que corregir. Eso es un gran problema, sobre todo en poesía, pero eso es otro tema. Pero en lo que decís vos, Dani, sí, hay una disociación, hay un pensamiento que disocia la idea del intelecto del cuerpo. Sí, ¿no? total. Y el escritor y la escritora le pone el cuerpo definitivamente a sus textos. Y yo estoy convencido que está muy bien que lo hagan. Esta idea de, no, escribo el texto y luego me quedo esperando que vengan las musas otra vez para volver a crear. No, uno escribe el texto y después tiene que ir a defender ese texto. Pero vos vos por ejemplo estás corriendo y a vos obviamente la cabeza se te vienen cosas a la cabeza para escribir o pensás en cualquier otra cosa. Eso me interesa saber. Sí, yo me fui para cualquier lado. No. Me bifurqué a lo Borges. Bueno, dos cosas. La primera, entreno sin música. Sí, no vas escuchando nada, ni podcast, nada. Nada, cero. Porque eso entiendo que
ya es suficiente entusiasmo el hecho de hacer el deporte. Es decir, no necesito otro estímulo para eso. Vivimos rodeados de estímulos permanentemente y ya ir a correr, que es un estímulo en sí mismo, y además agregarle el estímulo de escuchar, no sé, todo el álbum de los Stones, que estaría buenísimo, no terminás estando en ningún lugar. O estás en el álbum de los Stones o estás corriendo. Pero una sola cosa a la vez. Y eso para mí es clave. Y segundo, trato de no pensar. Es como una meditación activa. Exactamente. Ahí está, yo lo llamo así también. Exactamente. A veces cuesta más cuando uno nada, porque ahí estás como mucho más, digamos, visualmente tenés una mayor oscuridad. Claro. Y ahí los pensamientos, como en una meditación, se te pueden llegar a dispersar mucho más. En el caso de correr, vos vas viendo la calle, el semáforo, que se putea con aquel, como claro. que te vas divirtiendo un poco con la escena. Sí. Pero nadar es mucho más desafiante. Por eso a mí me gusta mucho, me gusta más nadar que... ¿Te gusta más nadar que correr? Sí, ¿pero qué quieres hacer? ¿Triatlón? ¿Algo de eso? Sí. Vamos por ahí. Vamos por el tria, pero lo que más me gusta es nadar en el mar. Eso para mí es... ¡Ay, qué hermoso! Es lo más lindo. ¡Qué belleza! ¿Me contás un poco de este libro? Sí. Contame un poco, porque esto lo pueden conseguir. ¿Este libro en dónde lo pueden conseguir? Vamos a, de paso, digamos. Sí, metemos el chivo. No, sí, escúchame. Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina, editó a Z. Pueden entrar a mi Instagram, @DanielMeca, y ahí en la biografía van a encontrar el link para conseguirlo. Él todo el tiempo comunica y sos muy creativo también para tu Instagram, ¿eh? Sí, hay que... ayornarse. Sí, hay que generar ideas, permanentemente. Lo que decía antes, si no ocupás vos el espacio, lo va a ocupar otro. Total. Pero no lo quiero decir en el sentido de lo competitivo. A mí me encanta la competencia en sí misma, me parece que hace avanzar. No lo digo en ese sentido porque creo que entre colegas tenemos que ser fundamentalmente solidarios. Total. Y fundamentalmente unirnos para producir nuevas corrientes de ideas, de pensamiento. Lo digo en un sentido general, que o podés subir la foto de tu perrito, lo cual lo hago, pero en medio de 10 fotos de tu perrito, una es el libro. Total. ¿No? Entonces también tienes que encontrar las maneras. Que por cierto mi perro se llama Borges y por cierto nos acaban de decir que se quedó ciego. No. Sí, es re trágico. Mirá. Es una de las grandes ironías. Pero totalmente. Sí, porque cuando lo rescatamos, me encanta y todos tipo bajoné la charla. Yo lo quise contar como algo irónico, gracioso, que no, claro que no es gracioso. Lloro por las noches. Pero si uno se toma como una tragedia todo lo que nos pasa, no salimos de la cama. Y esto lo digo también incluso por la propia ceguera de Borges. Cuando Borges se queda ciego en el 55, él pudo decir, cuelgo los botines, ya jugué en el Barcelona de Guardiola y ya está. Él ya había escrito ficciones, ya había escrito el Aleph, podía hacer lo que se le cantaba. Y sin embargo, él no solo sigue escribiendo, publica El Hacedor, después publica El Informe de Brody, publica El Libro de Arena. Hasta 1985, un año antes de que muera, publica su último libro, que es un libro de poesía, que es Los Conjurados. Y él jamás, no lo van a encontrar, jamás quejándose de su ceguera. Jamás. Lo que a él le pasaba en su entorno íntimo, si sufría o no sufría, no lo sabemos. Tampoco interesa en el sentido del análisis del discurso. Él hace un poema, que es el poema de los dones, cuando dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Lo toma como una ironía. Dice: Dios
me dio el talento de leer, me dio el entusiasmo, me dio la voracidad de la lectura, pero me dejó ciego. ¿No? Qué gran ironía, pero no, el tipo no se frustra, él avanza. Y para mí es una gran enseñanza eso, porque todo el tiempo pasan Cosas, circunstancias, totalmente. algunas evitables, otras inevitables, pero que causan dolor. Pero si uno no avanza sobre eso, si uno no toma eso como un elemento para avanzar, bueno. Pero no sé, venía No, el libro del es Instagram. tuyo, que me interesaría saber de qué va. Sí, bueno, justamente este libro que contiene mucho de lo que fuimos conversando acá, Sí. si uno va al índice temático o al contenido, está pensado con una idea elemental, que es una pregunta que a mí me suelen hacer de che, ¿cómo hago para salir del laberinto de Borges? Y yo le digo, tengo dos respuestas a eso consecutivas. Una es, ¿por qué querés salir del laberinto de Borges? Y la segunda es, la mejor forma de salir del laberinto de Borges es entrando. Sí. Es decir, perdete ahí. Fíjate qué pasa. Y cuando uno se empieza a perder en ese laberinto, empieza a entrar en la relectura, empieza a entrar en el placer de leerlo y no que sea un castigo. ¿no? Creo que lo peor que podemos hacer es que leer a Borges nos produzca un malestar. No, claro. Y suele pasar que tengo gente digo, alumnos, alumnas acongojados que vienen como casi en acto terapéutico y me dicen, no entiendo qué va. Y yo como trato de calmarlos y decirle, no hay problema, empecemos, veamos, tratemos primero de establecer el qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Y si después de todo eso no te gusta, no hay drama. Hay textos de Borges que quizás no son para ahora, quizás son para otro momento. Totalmente. Eso en absoluto. Y además, cuando decimos que hay un Borges para cada lector, es en el sentido, y para vincularlo a lo moderno, a lo contemporáneo, algorítmico. Borges opera mejor que el algoritmo de Google. Wow. Sí. Wow. Juro que no tenía armada esta frase. Opera mejor que el algoritmo de Google, porque lo vas leyendo y de repente parece que te está hablando a vos. ¿Por qué ese efecto? Porque el tipo toca todos los temas. Va de la filosofía a la matemática, a la poesía, a la física cuántica. Entonces de repente te gusta la física cuántica y decís, me está hablando a mí. De repente te gusta la poesía del siglo español, de repente te gusta el Martín Fierro de la gauchesca, Guiraldes, y está ahí. El tipo es cuántico, el tipo se va moviendo en todos lados, el tipo está siempre donde no lo vas a buscar. Cuando lo vas a buscar a Tlönok par Orbis Tertius, aparece en Emma Suns. Cuando lo vas a buscar en Emma Suns, te aparece en la Lotería de Babilonia. Es un flashero. Entonces, en el contenido, por ejemplo, escroleo borgiano, 10 obras clave que tenés que leer. El Borges adolescente, un argentino suelto en Europa, que esto es muy importante para los adolescentes, justamente mostrarles cómo fue el Borges adolescente. Hermoso. Porque el Borges que circula en general es el Borges ya viejo, con la mirada curva, como atemporal, como Homero, y circulan pocas fotos del Borges joven, por dos razones. La primera es que el Borges joven todavía no vendía nada, así que no había ninguna razón para que un medio le tomara fotos. Y el segundo motivo es que vende menos. Claro. El Borges fuera del tiempo, para la industria, gran industria borgiana, vende más que el Borges joven, porque el Borges joven expone que tuvo que laburar y hacer de todo. Qué bueno. Entonces, ahí aparece en Ginebra. Luego tenemos el otro ítem, el Aleph, el Google de nuestros tiempos. Trata de responder esa pregunta. Borges en el sendero de multiversos que se bifurcan. Acá hablo de el jardín de senderos que se bifurcan y demás. Borges versus Girondo, la batalla Marvel de la literatura. Bueno, ahí aparece un personaje central que es Nora Lange, aparece... Bueno, todos los gossips
todo lo que usted quiso saber sobre Borges y nunca se atrevió a preguntar está ahí. Y después miran la película de Woody Allen. Después Borges, entre la rebeldía, el Martín Fierro y el freestyle, ¿no? La idea de la batalla de gallos, vinculada ahí al Martín Fierro y a Borges. Borges y el amor por todo el cuerpo, es decir, todos los amores que Borges unilateralmente intentó conseguir. En pocos casos fue bilateral, pero en los que fue, era un apasionado. Él tiene un poema que se llama El amenazado, dice: estar contigo, no estar contigo, es la medida de mi tiempo. Claro, si no la pones con eso, no la pones con nada. Es impresionante. Borges debería haberla puesto más. Y bueno. Todo lo que no la puso Borges la puso su amigo Adolfito Bioy Casares. Que era un maestro. Piensen año 1940. Bioy Casares escribe La invención de Morel. Borges escribe Tlön Uqbar Orbis Tertius. Borges, Silvino Campo y Bioy publican la antología de la literatura fantástica. Sí. Ese año es extraordinario. Lean a Bioy. Perdón, la digresión, Bioy no es una sombra de Borges. Bioy tiene una literatura extraordinaria y merece ser leído por fuera de Borges. Y después, bueno, sé que tenemos poco tiempo, Fundación Mitológica de Borges en 13 posteos, el humor y las anécdotas de Borges, un estandapero, Borges y Bioy, la amistad más mordaz de la literatura, y Borges y la fake news. Acá desarrollo una idea que Borges inventa la fake news. Me encanta. Sí. Bueno, esto lo consiguen en el Instagram de él, le escriben. Y ahora me gustaría darle al público el micrófono y el que quiera hacer alguna pregunta a Dani está habilitado. Así que si hay alguien que quiere preguntar algo, a ver. Están... Qué tanta barbaridad es que... Claro, les das un poco de miedo, me parece. Sí. Ay, mira. Chica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Primero, agradecerte porque me pareció excelente la charla. Maravilloso. Y te quería preguntar, vos tenés una formación de periodismo. Y yo conozco muchos periodistas que no son tan lectores. Entonces, como veo que tenés un repertorio de lectura muy abierto, no solamente te centrás en Borges. ¿De dónde surgió, digamos, en tu casa leían? ¿De dónde surgió en vos ese amor por la lectura diversificada también? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Marisa. Gracias, Marisa. En general, mi formación es autodidacta. Tengo el terciario en periodismo, pero después no tengo ninguna carrera de grado, posgrado, ni nada de eso. No en absoluto en desmedro de lo académico, de lo cual me nutro permanentemente, pero elijo para mi formación otro tipo de iniciativa. En mi casa había libros, mi papá escribe, pero escribe libros técnicos sobre una materia específica, de modo que no había literatura circulando en mi casa. Mi secundaria fue horrible. Un saludo a todos los compañeros. Los compañeros, genial. La escuela fue muy mala. Obviamente nunca leímos a Borges. Yo le robo un chiste a Borges. Borges dice: yo interrumpí mi educación para ir a la escuela. Lo cual era cierto. Podés creer que hasta le salían bien los chistes porque era cierto, porque ellos tenían una institutriz, vivían en Palermo y no hacía mucho que había ocurrido lo de la fiebre amarilla, entonces quedaron él y su hermana Nora con una institutriz inglesa llamada Miss Fink. Y en un momento le dijeron, bueno, che, vayan a la primaria, tipo sexto grado, y Borges dice, yo interrumpí mi educación para ir a la escuela, lo cual era cierto. Pero yo digo, yo empecé mi educación cuando terminé la secundaria. Pero la otra parte de la pregunta es que para mí es fundamental, que creo que hay actualmente,
esto es una idea, que busca conocimiento si le sirve el conocimiento. Es decir, se va a buscar tal conocimiento porque te va a servir de alguna manera. Y para mí el conocimiento es todo lo contrario. Yo busco el conocimiento que no me sirve. Es decir, me puedo poner a leer un libro de astrofísica y la verdad yo no tengo ningún vínculo con la astrofísica. Me puedo poner a leer un libro de botánica, me puedo poner a leer cualquier novela, porque sé que eso me va a enriquecer. Y eso, o miro películas, miro series, todo el tiempo estoy generando conocimiento. Y algo más, entiendo que si el conocimiento no se comparte, es nulo, se pierde. Por eso, vos, Dani, hacías la pregunta, ¿por qué tantas iniciativas? Porque entiendo como filosofía que si no se comparte aquello que uno aprende, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y si me permitís, quiero agregar algo más, porque quizás quedan muchas de las cosas que digo o como hablo y demás quedan como vulgares, o queda incluso como, che, qué falta de respeto a Borges. Y yo cuando a veces pasa eso, pues me pasa de personas que dicen, ¿cómo vas a decir eso de Borges? ¿Cómo vas a hablar de ti? Yo le digo, claro, hay que faltarle el respeto a Borges. Y eso es el mejor homenaje que uno le puede hacer a Borges, porque si no lo convertimos en una estampita, en un hecho religioso. Y cuando algo se convierte en un hecho religioso, es materia indiscutible, si no, no sería religioso. No importa la religión. Totalmente. Si uno se pone a discutir la Biblia, se arma es como armate un partido y ganar las elecciones. Sí, sí, ¿no? sí. Si uno se pone a discutir, cada vez que en la historia se pusieron a discutir una palabra y demás, se armó otra corriente. Esto es el ABC. Si nosotros leemos a Borges como un acto de fe, perdemos lo esencial en Borges. Y perdemos también la posibilidad de hablarle a una nueva generación. La pregunta es, ¿queremos que una nueva generación se acerque a Borges o queremos que Borges quede en un claustro donde solamente 4 o 5 tipos lo lean y debatan sobre el adverbio tal? Bueno, esa es la cuestión. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Ah, mira. Bueno, acá preguntas que mandaron así por streaming. Si tuvieras que elegir otro autor para trabajar con los jóvenes, ¿a quién elegirías y por qué? César Aira. Ah, mira vos, ¿y por qué? Primero porque hay mucho material, escribió más de 100 novelas. En segundo lugar porque va a ser el futuro premio Nobel de Literatura, estoy convencido. En tercer lugar porque yo escribí una novela que se llama Aira o Muerte, donde el propio Aira, porque esto es cierto, hace muchos años le vienen negando el premio Nobel. En mi novela, el propio Aira arma un ejército clandestino de Airas para tomar el poder en Suecia, hace piquetes en el puente Pueyrredón, crea una facción clandestina y finalmente toman el poder. Y no voy a contar el final, pero es un lector que me produce, es un autor que me produce felicidad. Ah, mira. Cuando termino de leerlo me pongo feliz. Qué lindo. Y no hay nada mejor que eso. No es que quedó. A veces uno lee, hay todo tipo de literatura y sobre todo las temáticas actuales son muy perturbadoras. Los temas que se tocan, que son temas muchos del yo, ¿no? Que de nuevo es para otra discusión. Pero Aira inventa. Él dice, yo hago cuentos de hadas dadaístas. Él tiene la premisa de él, había una vez. Son cuentitos, historias. Y algo que se perdió es la imaginación. Ay, sí. Ahora todo el mundo habla de su propia vida y hay vidas que son extraordinarias, pero hay otras vidas que no son tan extraordinarias. En general, la mayoría de las vidas no son tan extraordinarias para estar en un libro. Acá es la parte que me agarro enemigos. Pero la verdad que, y cuando una de las personas que más conoce a Aira, un día le pregunté si iba a escribir una biografía de él, me dijo, no, dice, sería el libro más aburrido del mundo. Claro. Aira lo único que hace es escribir. No tiene una vida maravillosa, no tiene una vida extraordinaria. No es Hemingway que se iba a la guerra y demás. Y está muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la acción de Aira? Es la imaginación. Y la imaginación transforma. La imaginación crea futuro.
Entonces, lo que yo trato de entrenar cuando doy clases o cuando hablo y demás es entrenar la imaginación. Es el capital más valioso que tenemos. Esto lo decía Laiseca, sin imaginación no hay medicina, sin imaginación no hay política, sin imaginación no hay ciencia, sin imaginación no hay nada. Y si perdemos la imaginación, estamos sonados. Bueno, un aplauso para Daniel Meca. Maravilloso, Dani. Hermoso. Bueno, un placer. Bueno, muchísimas gracias, Dani, primero por ser el primer invitado. No sé si ya cortó streaming y demás. ¿Seguimos en streaming? Primero por ser el primer invitado, eso me llena de orgullo. Para mí es un placer estar acá, un placer hablar a las bibliotecas populares, un placer estar en este espacio tan hermoso y te quiero felicitarlos por la iniciativa y ojalá que sigan creciendo, porque algo que Borges admiraba, por ejemplo, de su maestro Jedi, que era Macedonio Fernández, era la conversación. Y es algo que se perdió. La gente ya no conversa. Total. Entonces, que exista la posibilidad de conversar me parece maravilloso. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.